Bueno, estamos de regreso y estamos recibiendo a un dirigente histórico del Partido Bloquista que hace tiempo tomó otro rumbo político cuando el bloquismo preservaba y renovaba su alianza con el PJ, y hoy por esas vueltas de la vida y esas vueltas de la política hay final abierto. Enrique Conti está acá con nosotros. Bienvenido, Enrique. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitar. Yo no sé si se ha escuchado recientemente declaraciones de Luis Rueda. Acá nos ha dicho que está todo bien con ustedes. Con ustedes digo, con los que desafiliaron o le suspendieron la afiliación, y que están dispuestos a, bueno, hacer ese acto de desagravio y reincorporarlos al partido. Bueno, bienvenido sea. Si se produce eso, realmente creo que una lucha de la ideología de uno, porque no es fácil irse de un partido que uno llegó a ser vicepresidente a cargo de la presidencia, acompañando a Leopoldo Bravo padre en ese momento, y presidente de la convención, incluso muchos cargos partidarios, y tomar la decisión ante Leopoldo Bravo hijo de decirle: no, mirá, yo sigo mi ideología y no mi bolsillo. Y en función de eso empezamos a caminar en el 2008, hace muchos años. Claro. Y gracias a Dios siguiendo esa ideología, sin torcerla jamás, porque es lo que nos enseñó durante 40 años Leopoldo Bravo, y bueno, lo trajimos hasta aquí. Entonces creo que así como el peronismo no lo ha echado a Scioli, no, como el Frente Renovador no lo ha echado a Marco Labaña, y como la Unión Cívica Radical no ha echado a alguien de la envergadura de Ricardo Alfonsín, de lo que es el apellido dentro del radicalismo, creo que el bloquismo, haber echado por la ventana a gente que opinaba distinto, creo que es un error histórico. De suceder, de concretarse esto que reitero, lo ha dicho acá Luis Rueda, ¿puede prosperar esa reconciliación entonces? Y habrá que ver, es decir, si nos llama, sí. Pero realmente... Pero estuvo Franco Marchese. Que nos llaman. Estuvo Franco Marchese con el reunido ahí en la presidencia del partido. Franco Marchese es un joven. Sí. Es decir, con corta experiencia partidaria. A los que nos echaron sin ningún sentido, creo que no nos vamos a poner en arrogantes que nos digan una disculpa, pero sí, creo que hay que anular todo ese proceso que no tuvo ningún sentido. Con Rueda no hablan ustedes. No, es decir, yo jamás he hablado, lo he dicho siempre aquí. Sí, sí. Yo cuando tengo que venir a este programa, Daniel Tejada no me llama por la televisión. Es decir, me hace llamar con Bautista, que es su productor, y nos ponemos de acuerdo. Claro. Bueno, creo que eso es en todos los sentidos de la vida que tiene que ocurrir. Y en función de eso, no, jamás hemos tenido una charla. No, yo no he hablado nunca de política con él. Sí, Romy. Enrique, recién mencionabas que, bueno, desde tu salida o desde que empezaste a transitar otro camino que no fuera, digamos, dentro de lo que es el bloquismo, mencionaste que vos habías tenido una línea política que la habías seguido hasta la actualidad. ¿Sentiste que eso no se dio dentro del bloquismo? No, no se dio. ¿Cómo me fui yo? En su momento se charlaba de una interna. Leopoldo estaba a cargo de la embajada en Rusia, yo era intendente de la capital, y teníamos visiones distintas. En función de eso había un tema complejo. En el interín que arrancan las internas, que fueron febrero, marzo, se descubre la enfermedad de Polo. Y bueno, en un acto complejo con los que me seguían, yo les planteé que, dadas esas circunstancias, yo no iba a enfrentarlo a Leopoldo, porque consideraba que la sociedad sanjuanina, no solamente el bloquismo, no nos iba a perdonar jamás un tema así. Y cuando Leopoldo se viene a hacer tratar a la Argentina,
llegamos a un acuerdo donde el bloquismo iba a tener una lista unida, el presidente kirchnerista y nosotros los no kirchneristas así para abajo. Llegado en su momento, no lo cumplió en la casa de él. Es más, la quería poner a Graciela Caselle de vicepresidenta, lo cual ocurrió. Y yo le dije a Leopoldo, con la amistad de tantos años, mira, no solamente voy a irte a votar, sino va a ser la última vez que yo entre al partido. Y fui ese día, lo voté como presidente y me retiré y nunca más volví. Así que estos chicos nuevos no tienen nada que ver. El tema viene de mucho antes. Enrique, el bloquismo orgánico está empezando a entenderse políticamente con Producción y Trabajo, están acompañando las votaciones más importantes en la legislatura. Y me da la impresión, y lo formulo como pregunta, de que para consumar ese acercamiento primero tienen que sanear esta cuestión interna. ¿Es así? Yo creo que lo que ha hecho el bloquismo hasta ahora, el bloque de diputados, que no es el bloquismo en su conjunto, por lo menos salvo que yo no haya leído o escuchado en el periodismo de que haya reunido a los cuerpos, Comité Central, Honorable Convención, lo que ha hecho es apoyar el RIGI, que no es apoyar al gobernador, sino apoyar a San Juan. Yo en esto siempre pongo como ejemplo, con Gómez Centurión, la ley de creación del IPEM lleva la firma de él como gobernador y mía como ministro en el año 98. 98. Y el primer lingote de oro... 88. 88. Y el primer lingote de oro que Gioja lo lanza, 2004. Es decir, que pasaron 16 años. Y yo creo que esto que hoy día da el pie es para San Juan, no para Orrego. Sí. Porque con viento a favor, todo lo que es el tema minero... Ahora, el tema, Enrique, es que Rueda, los 3 diputados bloquistas, estaban emparentados, y hablo en pasado, con el bloque uñaquista. Y ahí hubo una división, una bifurcación. Hay libres pensadores. Yo le diría que el iglesianismo está más emparentado con la minería que con el peronismo o con Producción y Trabajo. Entonces, a alguien que yo conozco porque ha trabajado conmigo desde muy jovencito, que es Gustavo Deger, debe haberlo planteado en el bloque que Iglesia iba a apoyar la ley. Entonces, creo que ese tema, al igual que el tema de la rescisión de contrato, que no había un gran problema, es decir, las empresas estaban de acuerdo porque no había más plata, y el gobierno estaba de acuerdo porque no venía más plata de la nación, que es el que tiene que pagar esa obra. Y tendrá que caminar un largo camino para conseguir los recursos para, Dios quiera, terminemos esa obra. ¿Ves factible, viable, una alianza, digamos, hay margen para que el bloquismo orgánicamente empiece a sondear un entendimiento político con Orrego para el año que viene? No sé, desde el punto de vista del bloquismo, habrá que analizarlo. Es decir, desde el punto de vista de Orrega, yo la experiencia que tengo, que siempre la distingo, cuando nosotros aparecimos, que éramos 4 gatos locos, no éramos un partido, Roberto, Marcelo, el Canqui de Susana nos abrieron la puerta sin preguntarnos nada y nos dejaron competir en elecciones como si fuéramos uno de ellos. Entonces, en eso yo creo que Producción y Trabajo siempre ha sido de puertas abiertas y generoso. Estará en el bloquismo qué es lo que quiere o cómo lo quiere hacer, digamos. ¿Cómo estás viendo, en función de tu experiencia, el escenario del 2025? Y complejo todavía porque la realidad del gobierno nacional va a suerte y verdad de que tenga un triunfo en economía.
Esto es así. Sí. Yo lo planteé por qué había llegado este señor y hoy día uno lo ve que es más ministro de Economía él que Caputo. Y bueno, ahí está su suerte. Y en función de eso, lo que sí veo es una oposición muy atomizada, con efectos no solamente en el orden nacional, sino provinciales, para no generalizar solamente en San Juan, que todavía no encuentran su rumbo. Hay una gran discusión entre kirchneristas y no kirchneristas. Hay una gran discusión de que si vienen nuevos dirigentes o la vieja guardia, y nos pasó a todos. En esto hay que ser sincero, no hay que sentarse a reírse de nadie, sino que nos ha pasado a todos y bueno, eso tiene su tiempo y tiene su realidad. Pero no nos debemos olvidar que el argentino en general vota primero con el bolsillo. Si le va medianamente bien, arrasa como Alfonsín en el 85, arrasa como Menem en el 95 y yo creo que arrasa como hizo, por ejemplo, Macri en el 17. En el 17. Claro, claro. A ver, entonces estás planteando que es una elección de corte nacional. 100%. Sí. En esto 100%. Yo no creo que jueguen los gobiernos provinciales bajo ningún aspecto. Es decir, ni siquiera el de Provincia de Buenos Aires, que es una república en sí misma, ni tampoco le veo realmente el riesgo que se está corriendo Puyaro de cambiar la Constitución. Nosotros lo vivimos en el 85. Son elecciones 100% nacionales. Sí, Romy. Enrique, y bajo esa definición, digo, entiendo que estás por fuera, pero con respecto al bloquismo, entonces debería pensar cuanto menos en la elección de medio término o participar, digamos, de un frente en el caso de querer competir. ¿A 2027 también? Digo, en el medio de que Luis Rueda también había hablado de la posibilidad de comenzar a trabajar para competir solos. El bloquismo ha sido siempre frentista. Sí. Es decir, uno que se ha criado allá adentro lo sabe, es decir, desde Federico Cantoni y pasando por Leopoldo Bravo. La diferencia es que Leopoldo Bravo entraba y salía por la puerta grande. Es decir, cuando se extinguía una cosa, no era por los diarios, iba y te daba la mano y se iba. Y cuando llegaba, también él lo hacía de la misma manera. Por lo cual, yo creo que van a ser elecciones complejas, no solamente para el oficialismo nacional, que tiene la obligación de tener cierta envergadura, porque está viviendo o padeciendo el desconocimiento. Yo creo que Milei creía que votado él, listo. Y no, yo lo he discutido con amigos que no están en la política y le decían, mira, no va a andar. Es decir, esto es el Congreso. Y después cuando los empezó a maltratar, demasiado bien se portan. Es decir, en esto hay que ser sincero. Hay códigos que no es de la casta, son códigos de urbanidad. Claro, sí. Es decir, yo no puedo venir aquí al programa a insultarlo a ustedes dos y pretender que sea el eje del programa. Es decir, uno tiene que ubicarse en la sociedad. Y creo que eso ha sido a golpes durante todo este año. Y yo creo que también la política de alianza. Macri, hasta que se pudrió, le mostró los dientes. Es decir, en esto hay que ser sincero, que ha sido así, disimuladamente. Como, Claramente. Enrique, planteaste recién que el argentino vota con el bolsillo. Y bueno, efectivamente es así. ¿Cómo está la economía? ¿Cómo ves la economía? Y compleja, es decir, porque nosotros no solamente dependemos del trabajo titánico que ha hecho el gobierno nacional, que realmente hay que sacar el sombrero, nunca ningún gobierno hizo lo que prometió y de la manera tan dura que lo ha hecho. Ahora, de ahí a empezar a ver los brotes verdes que hablaba en su momento Macri. Sí, o la reactivación, ¿no? La recuperación en B. Y lleva su tiempo. Nunca es en B. Eso es una falacia.
porque uno, el capital es el más cobarde de los elementos del capitalismo. En eso cuando ve, sale y se va, más en estos tiempos de digitalización. Entonces, pongámosle que haya voluntad de hacer, por ejemplo, José María. Hay que hacer una ruta de 240 kilómetros, lleva tiempo. Y una línea eléctrica igual. Una línea eléctrica lleva tiempo. Sí. Y el tiempo que el presidente no tiene. Esta es la verdad de la historia. Invertir en una línea de autos nueva que sea y entre en el RIGI lleva tiempo. Invertir en el tema de sacar el petróleo y el gas por Río Negro. Y Petronas no solamente se toman su tiempo, sino que además hay que ir al mercado de capital a conseguir los recursos de un país que está en default, sí, o a la raya de default. Entonces, todo eso que nosotros los argentinos nos construimos como un castillo de arena rápido, hay que tener que no son los tiempos que nosotros nos imaginamos. Es decir, puede llegar a terminar 2030, 2035 y no es el tiempo que tiene este gobierno. Y entonces está complicado. Y está complicado, es decir, no es fácil. Habrá que ver cómo viene el acuerdo con el Fondo Monetario. Hasta ahora hay un silencio profundo. Tremendo. Sí, por el tema de los vencimientos, ¿no? Digo, por ahí la gente no tiene muy en claro que se vienen vencimientos impagables, claro, directamente es decir, impagables. Claro, es decir, sí, eso lo toma y se lo dan fuera de cualquier lógica a Macri, pero se lo dieron con un tiempo que en el 2025 y hasta el 2030 se pagaba todo. Y bueno, nosotros, como siempre somos aventureros, manoteamos y bueno, ahora hay que ver cómo eso no se paga, sino que se patea para adelante. En esto, yo siempre digo que la deuda externa no se paga, es decir, porque no solamente le creamos un problema al que la tomó, sino al que lo dio. Pero los intereses, por lo menos, hay que irlo abonando. Hasta ahora, seamos sinceros, nos daba el Fondo Monetario para que le paguemos a ellos. Que era lo que venía haciendo Massa. O con el swap chino, venía triangulando. Era una fiesta media rara que era bailar con la hermana. Es decir, ni le achicábamos la deuda ni nada. Es decir, pero eso se acaba ahora a finales del 2025 y hay que ver. Hay que ver primero el carácter de nuestro presidente, hay que ver la tenacidad de Valdés, que es un economista de nota chileno. Yo he tenido la oportunidad de conocerlo en la época de Bachelet, duro. Lo hemos maltratado mucho, Milei también, ¿no? Mucho, y creo que no tiene sentido hablar de comunismo dentro del Fondo Monetario. La verdad que, por ahí uno que es argentino, que la ha visto toda, se desconcierta. No me quiero imaginar en esos círculos empezar a leer las cosas que por ahí se dicen. ¿Es verdad que las jubilaciones se han recuperado y que han volado en dólares, como dice el presidente? Y sí, porque el dólar se ha frenado y se viene ajustando por inflación. Argentina es cara en dólares. ¿Por qué hoy día tenemos todos los sábados 5 horas de cola en Libertadores, paso a Santiago del Chile? Porque compramos cubiertas, compramos jean, compramos camisa, compramos técnica, es decir, electrónica, celulares, grabadores, computadoras y demás. Bueno, el dólar es un bien, es lo mismo que un jean, es lo mismo que una zapatilla, es lo mismo que un celular. Y como eso es barato, el dólar, entre comillas, es barato. Por eso se quejan los empresarios de que es caro en dólares. Sí, tenemos usted tiene una el devaluación del 2% con una inflación del 4%. Sí. Y ha tenido inflación del 20% en enero. Con lo cual, ¿tenemos un atraso cambiario? Yo creo que sí. Es decir, creo que se ha venido llevando hasta ahora. Da ahora lo mismo que daba en la época de la devaluación de Massa. Pero ya tenemos que nosotros entrar en una inflación de 2 o menos de 2, que era lo que esperaba el gobierno para septiembre. Y que hasta ahora... Y que parece que no se va a dar porque en aras de ir ajustando hacia la baja se fue frenando los ajustes de tarifa. Y hoy día eso pesa y entonces
tarde o temprano hay que ajustarlo. Y si usted lo ajusta, eso pasa a inflación. Te empuja automáticamente. Entonces, es un tema complejo que justo se da en el medio de la negociación con el Fondo Monetario. Además, hay un compromiso ya de este gobierno de acumular 10.000 millones de dólares a fin de año que ya no se van a dar. Entonces, habrá que ver si nos aceptan que nuestra moneda de cuenta, que son los commodities, han bajado en la bolsa de Chicago. Hay que ver si nos respetan el esfuerzo hecho en otras áreas y que no se ha reflejado en esta. Y hay que ver también un tema que desde el principio el fondo no quiere, que es el tema del cepo. La salida del cepo cambiario. Todos esos temas son complejos, porque son complejos no solamente para el fondo. Usted para el RIGI de la minería o del petróleo, que es lo que arrancaría, tiene que permitirle devolver. Es decir, con cepo no va. Devolver, no va el cepo. Sí. ¿Por qué? Porque yo lo que usé o lo pedí prestado o emití acciones y tengo que devolverle el dividendo a ese accionista. Si a mí no me dejan sacar los dólares, no pongo el recurso. Entonces, es una sabana corta. Enrique, muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitar. Enrique Conti pasó por aquí por Banda Ancha. Hacemos una nueva